Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. La Casa Blanca explica sobre los esfuerzos del gobierno para combatir la viruela del mono. El mono se sale de control. Veamos la información de los expertos. Bueno, este no es un nuevo método de vacunación. Las estadísticas indican que este modelo de vacunación genera la misma respuesta inmunológica que con las pruebas subcutáneas. También sabemos que algunas de estas vacunas requieren entrenamiento para los administradores de las vacunas. Muchos ya tienen experiencia administrando pruebas de alergias o pruebas dérmicas de detección de tuberculosis. Queremos asegurarnos que los proveedores reciben el entrenamiento que sea necesario. Estamos determinando que también funcionan estas vacunas contra la viruela del mono en este caso específico. Si bien anticipamos que las vacunas van a brindar protección y el evitar conductas de riesgo, aunque sea temporalmente, es muy importante, especialmente cuando se está entre dosis de vacunas. Esperamos que la protección sea la más alta 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna. Los CDC seguirán brindando la guía necesaria, recursos y demás a medida que seguimos respondiendo a este brote de la viruela del mono. Y estamos, por supuesto, abiertos a escuchar sugerencias sobre cómo brindar información a las poblaciones de alto riesgo. Vuelvo contigo, Kevin. Gracias, doctora Walensky. Vamos a tratar de responder tantas preguntas como sea posible, así que, por favor, limítese a una pregunta por persona. Falla de audio en la señal de origen. Hay algunos problemas técnicos y ya regresamos. Gracias por tomar mi pregunta. Hemos escuchado de los fabricantes que hay algunas preocupaciones respecto a tener la capacidad para atender la demanda. ¿Están trabajando para encontrar alternativas para fabricar la vacuna o qué están haciendo para ayudar a satisfacer la demanda si la capacidad de producción no es suficiente? Gracias. Gracias. Estamos trabajando con los fabricantes. Como saben, el fabricante de esta vacuna es un fabricante pequeño. Lo que hemos hecho ha sido comenzar conversaciones con los fabricantes sobre cómo ampliar la capacidad. En la actualidad tienen una línea activa en Copenhague para producir 2,5 millones de dosis. Cuando se presente la segunda orden, pedimos que se hiciera con un fabricante en los Estados Unidos, con un contratista. Y seguimos trabajando con el proceso para solidificar esa relación. También los estamos ayudando de otras formas en cuanto a capacidad manufacturera, potencial incremento, trabajando con grandes farmacéuticas. No tenemos un anuncio que dar en este momento en particular, pero estamos trabajando muy de cerca con el fabricante para incrementar su capacidad. Vamos a intentar con Chris Johnson una vez más. Muchas gracias. Hablando de lo que se ha informado del fabricante y de propuestas para la administración de vacunas, parece haber información contradictoria en este sentido. El gobierno federal critica a entidades locales por sus procedimientos. Ahora tenemos a los fabricantes de las vacunas, el gobierno federal con otras versiones.
Así que con tanta información contradictoria, ¿cómo se puede tener confianza en la información que se está recibiendo de las autoridades? Voy a comenzar y después lo dejo con la doctora Walensky para hablar sobre estas estrategias de dosificación. Cada vez que se tiene un cambio y es necesario actualizar y educar a la comunidad sobre estos cambios. Se ha hecho un muy buen trabajo en este sentido, brindándole a la población información científica sobre los cambios. Lo que tiene que ocurrir ahora es el entrenamiento que hay que brindar en cuanto a la administración intradérmica de la vacuna. En el momento en que se tomó esa decisión, de inmediato procedimos, habíamos dicho que esto lo iba a hacer la FDA. Ha habido múltiples jurisdicciones que han comenzado ya con el entrenamiento, preparándose para esa decisión, y hay jurisdicciones que ya están administrando la vacuna desde ese mismo día. Y esto ha quintuplicado el número de vacunaciones, especialmente en áreas de alto riesgo. Y teniendo en cuenta el factor de equidad en el proceso de vacunación. Esto se está haciendo con éxito. Seguimos trabajando con los que tengan interrogantes, pero voy a dejarles con la doctora Walensky para hablar de las razones científicas detrás de esta decisión y para atender cualquier pregunta sobre el aspecto científico y técnico. Bueno, estamos trabajando con los departamentos de salud de manera muy coordinada. Tenemos una comunicación muy fluida durante este brote. Como hemos dicho, hasta el momento no sabemos cómo va a funcionar esta vacuna con este brote. Estamos trabajando muy de cerca con los departamentos de salud para maximizar la cobertura. Hemos hablado con ellos sobre las estadísticas disponibles para una sola dosis. Es algo muy limitado. Así que cuando se optó por la estrategia de la administración intradérmica en lugar de la subcutánea, hemos comenzado a brindar esa información estadística de inmediato. Ha habido contacto estrecho con las autoridades locales de salud, brindándoles toda la información que tenemos en tiempo real. ¿Algo que añadir? Brevemente añadiría que parte de esto fue en respuesta a ver los retrasos con la estrategia de una sola dosis. Algo muy preocupante debido a la falta de estadísticas y al surgimiento de otras estadísticas que indicaban que esta estrategia pudiera no ser tan efectiva como hubiéramos querido. Así que esto se ha hecho con mucho cuidado, de manera muy ponderada, y estamos trabajando activamente para asegurarnos que las comunidades tengan la información que hemos revisado y puedan entender el razonamiento detrás de esta conclusión de proceder con la inoculación intradérmica para tener el mismo tipo de protección que con la administración subcutánea. ¿Algo que añadir, doctor? Brevemente diría que es parte de nuestro trabajo desde el punto de vista de salud pública que tenemos una información que genere confianza en la población. Estamos claros en que ya sea la dosis subcutánea o la intradérmica, las estadísticas revisadas de las que habló la doctora Walensky, esto nos da la confianza para decirle a la población que la estrategia es importante no solo para protegerse, sino para incrementar el número de vacunas administradas. Es un proceso seguro, efectivo y nos permite maximizar la protección en las comunidades.
Gracias, doctora Walensky. Mencionaba algunos eventos a gran escala en el fin de semana del Día del Trabajo en Atlanta y Southern Decadence en Nueva Orleans. La viruela del mono ya obligó a la cancelación de un concierto y estamos hablando del reinicio de clases universitarias. Quizá la doctora Walensky o el doctor Daskalakis pudieran hablarnos específicamente de lo que están haciendo para ayudar a autoridades de Atlanta y de Nueva Orleans y qué recomendación le están dando a las universidades en la reanudación de actividades lectivas. Creo que voy a comenzar yo. Gracias por la pregunta. Parte de la motivación para esto, con relación a estos eventos, hemos estado trabajando muy estrechamente con las jurisdicciones en el condado de Fulton y en Nueva Orleans en anticipación a estos eventos y específicamente estamos pidiéndoles cuáles son sus planes para incrementar la educación, para ofrecer pruebas, para ofrecer vacunas y cómo se puede hacer esto de manera equitativa para poder diseminar el mensaje y también para vacunar de manera equitativa. Estas son oportunidades para llegar a poblaciones que de otro modo pudieran ser difíciles de alcanzar. Así que queremos aprovechar estas oportunidades para diseminar nuestro mensaje. No solamente para establecer puntos de vacunación y para tener personal con los departamentos de salud trabajando en concordancia con ellos, sino también tener el mensaje indicado para la gente indicada en estos eventos. Y hay otros eventos, también estamos trabajando con jurisdicciones que han pedido ayuda anticipadamente. Tenemos un mensaje para las universidades que concuerda con el mensaje que está en nuestro portal y estamos dándole seguimiento a esto. Doctor Daskalakis, ¿tiene algo que añadir? Quiero enfatizar la importancia de crear más oportunidades para el acceso a las vacunas. Esto nos está permitiendo intervención de este tipo para llevar las vacunas más cerca de la gente, en lugar de obligar a la gente a tener que ir a donde están las vacunas. El punto, como decía la doctora Walensky, esta es una intervención integral. No solamente estamos hablando de las vacunas, sino también comunicar cómo funciona la vacuna, como decía usted, que se requiere una segunda dosis de las vacunas y otras estrategias que se pueden usar para evitar la exposición a la viruela del mono. Así que esto nos pone en posición de llegar a la gente indicada. Así que nos sentimos entusiasmados en este sentido y nuevamente tenemos una muy buena colaboración con las jurisdicciones en este sentido. Hemos escuchado que algunos estados están teniendo problemas con las dosis. Quisiera confirmar cómo se está haciendo esto. En cuanto a las dosis, las ampollas y demás. Voy a comenzar yo y luego les dejaré con Don para que les dé más detalles. Las dosis que estamos brindando esta semana se basan en la estrategia intradérmica. Esto nos permite tener hasta 5 dosis de vacuna por ampolla. En cuanto al anuncio de la fase 4, seguiremos con esa estrategia. Si la administración de las vacunas se acerca al 90%, especialmente en las comunidades de alto riesgo, pero lo que queremos hacer es acelerar esta respuesta y es por eso que hemos estado trabajando y es lo que queremos hacer para incrementar la vacunación de individuos en situación de riesgo. Queremos proteger a tanta gente como sea posible. Voy a darle la palabra a Don por si quiere añadir algo. Gracias.
la FDA nos está permitiendo hacer esto incrementando el número de dosis por ampolla. Así que hemos estado contando así desde el comienzo de la fase 3, desde el lunes. Estamos trabajando con estos nuevos cálculos. Sabemos que en cuanto a las indicaciones pediátricas, una sola ampolla representa una sola dosis. Estamos trabajando con otras jurisdicciones y ciertamente esperamos que en el caso de un brote como este, con gusto podemos trabajar con ellos. Entendemos que hay circunstancias en las que puede ser necesario hacer ajustes, pero en términos generales estamos hablando de 5 dosis por ampolla. Un par de preguntas más. Quisiera tener un poco más de claridad sobre el proyecto piloto. En un momento escuché hablar de 50.000 dosis y en otros casos de inoculaciones. ¿Son 50.000 dosis o inoculaciones individuales? ¿Y cómo hacen si una persona va a un evento y después viaja a otro lugar? ¿Cómo le hacen el seguimiento para que las personas reciban esa segunda dosis? Creo que son dos anuncios diferentes. Por un lado, se hizo un anuncio respecto a la disponibilidad de dosis para vacunación y la capacidad de pasar a fase 4. La segunda cosa que se discutió fue el preposicionamiento de vacunas para el tratamiento de personas potencialmente afectadas. Sí que son dos cosas diferentes. Por un lado vacunas, por otro lado medicamentos. Cuando hablamos de 2 dosis, vamos a trabajar con las jurisdicciones para asegurarnos que estos individuos que reciben una sola dosis y regresan a su lugar de residencia, que tengan la posibilidad de contar con suficientes vacunas para una segunda dosis. A ver si Don o la doctora Walensky quisieran añadir algo. Creo que sí. No sé, Rachel, si quieres agregar algo. Estamos hablando de 50.000 dosis, pero quizás tengas algo más que decir. Debo añadir que reconocemos que alguna gente va a viajar a estos eventos y tendrán que recibir una dosis en el evento y no necesariamente van a recibir la segunda dosis en su jurisdicción. Esto lo hemos visto antes cuando hemos hecho vacunaciones masivas, por ejemplo con el COVID. Así que estamos preparados para recopilar información de inmunización y parte del mensaje, como he dicho antes, es que la gente debe entender que esta es una vacuna de 2 dosis y que si reciben una primera dosis deben asegurarse de recibir la segunda. 2 preguntas más. ¿Tienen ustedes alguna información sobre quién está brindando información intradérmica? ¿Qué proveedores están haciendo esto? Y si pueden compartir eso con nosotros. La información la recibimos esta semana. Yo he estado en contacto con múltiples proveedores que están brindando las dosis intradérmicas en Los Ángeles, Atlanta. Hay varios que lo están haciendo, pero voy a dejarlos con la doctora Walensky. Estamos recibiendo mucha información a este respecto y el doctor Daskalakis también ha conversado con otros proveedores. Las estadísticas aún se están recopilando, pero estamos trabajando muy duro, trabajando con jurisdicciones para tener estas dosis, como hemos visto con las estadísticas. Esto nos va a ayudar a tener un sentido más claro de la situación, pero estamos hablando de un recurso muy valioso que tenemos que usar de manera cautelosa.
sin sacrificar la seguridad o la efectividad. Así que lo que estamos buscando es pasar en todas las jurisdicciones a las dosis intradérmicas. ¿Algo que añadir, doctor Daskalakis? No, creo que eso es todo. Hay mucho entusiasmo en las distintas jurisdicciones y el entrenamiento de los CC y el apoyo técnico ha sido muy importante. Esto es importante desde la perspectiva del acceso. Gracias. Última pregunta. Gracias por tomar mi pregunta y por darnos la actualización sobre el desglose de casos, el impacto en las comunidades. Sobre esto, usted mencionaba estos eventos como una oportunidad de llegar a comunidades de alto riesgo. ¿Pueden hablarnos de manera más específica sobre el mensaje que le están dando las comunidades negras e hispanas particularmente afectadas por este brote? Voy a comenzar con el doctor Daskalakis y pasar luego con la doctora Walensky si quiere añadir algo. Le puedo decir que estamos trabajando con organizaciones, con vectores de información. Seguimos trabajando en la interacción para que el mensaje se disemine. Es importante destacar que en muchos de estos eventos en los que nos estamos concentrando son eventos que concentran poblaciones subrepresentadas en este brote, incluyendo lo que hemos visto entre individuos negros y latinos. Así que se trata del mensaje, de la información biomédica y de asegurarnos que estamos yendo a los lugares indicados a hablar con la gente indicada. Doctora Walensky. No tengo mucho que añadir, salvo para decir que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades en la importancia de la colaboración con las comunidades y la gente en el terreno. Y estamos abiertos a escuchar ideas sobre cómo incrementar ese contacto. Les agradezco a todos por su participación en este encuentro de hoy. Este es un esfuerzo de toda la comunidad. Como han escuchado, estamos acelerando nuestra respuesta para asegurar que podemos vacunar, administrar pruebas y mejorar la capacidad de tratar rápidamente a los pacientes, y nos estamos concentrando realmente en la educación de todo el país en este esfuerzo. Así que gracias por sintonizarnos y por sus preguntas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.